vemos algún deportista que en una competición pues consigue como una medalla de oro o romper un récord mundial o ganar un partido difícil o imposible, te das cuenta que detrás de todo ese desarrollo de fuerza y de poder está muchas veces vinculado a que esa persona ha tenido que hacer muchos ejercicios y ha tenido que dedicar mucho tiempo a entrenar para conseguir y llegar a esa plenitud, a esa capacidad de poder ganar ese partido o poder romper ese récord del mundo o lo que sea. Pero si en el mundo del deporte lo entendemos, y por supuesto no se puede ganar una olimpiada sin haber entrenado durante mucho tiempo, ¿cómo vamos nosotros como cristianos a pensar que vamos a conseguir el cielo simplemente haciendo dos tonterías? Verdaderamente el Señor nos ha dicho que para entrar en el cielo la puerta es angosta, significa que la puerta es estrecha, hay que hacer un esfuerzo por entrar. Dice el Señor que la puerta es grande y es fácil la que lleva a la perdición. Y es que siempre ante nuestro comportamiento hay un premio o un castigo. Si yo no entreno, si yo no obedezco al entrenador, si yo no voy a entrenar cuando me toca, yo lo que no puedo es desenfadarme luego si no gano la competición o si no rompo el récord del mundo o si no, claro, es que para conseguir eso tengo que hacer mucho sacrificio. Ese sacrificio que me exige el entrenamiento, que me exige el estar en forma, que me exige todos los días pues levantarme temprano. Recuerdo que cuando yo entrenaba a natación, pues nadie se quejaba cuando te decía el entrenador, no, tienes que venir por la mañana temprano, antes de empezar a trabajar, pues por lo menos entrenar una hora o algo, una hora y pico. Y luego por la tarde pues otra hora, y en verano pues al mediodía también, y bueno, entre una cosa y otra pues entrenabas pues entre 4 y 6 horas al día. Y luego al final nosotros incluso pues con la natación al final acabábamos jugando a waterpolo, que también era otro modo también de entrenar. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a nadie le parece eso exagerado. Sin embargo, es curioso cuando en la vida cristiana, que también hay un modo de mantenerse en forma, que también hay un modo de entrenar, que es pues lo que llamamos la mortificación. Y la palabra mortificación viene de muerte. Muerte porque en cierto modo la mortificación lo que hace es darle muerte a todas esas pasiones que tiene nuestro cuerpo y que en cierto modo lo que quiere pues es pues lo de siempre, tirarse a la Bartola, buscar lo más fácil, lo más sencillo, y claro, así es muy difícil encontrar a Dios. El mismo Señor nos ha dicho en el Evangelio que si queremos seguirle hay una serie de condiciones que tenemos que seguir. La primera condición que tenemos que seguir es negarnos a nosotros mismos. Eso está muy cerca de lo que significa un buen entrenamiento. Negarse a uno mismo, y luego además también el Señor nos pide pues eso, el sacrificio primero pues y luego seguirle, porque no puedo seguirle si no me niego a mí mismo. ¿Por qué? Porque el no negarme a mí mismo me va a llevar a decir, rezar ahora, qué pesado, qué rollo. Ir a misa ahora, pero ¿para qué? Pero si es que no me apetece. Entonces, claro, yo si quiero ser un buen cristiano tengo que pensar, ¿cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo puedo? Él que es mi verdadero entrenador, ¿no? Pues piensa eso, que Él ya nos ha dicho el modo de hacerlo. Él nos ha dicho cuál es el entrenamiento. Si tú estás entrenado, si tú haces la voluntad de Dios, que es la voluntad de tu entrenador, pues entonces será fácil entrar en la competición, será fácil llegar a la vida eterna, será fácil disfrutar esa gloria para siempre, como le pasa al jugador, como le pasa al atleta, que después de ganar la competición y cuando le ponen la medalla, pues y oye el himno nacional de su país, pues se emociona, a veces llora. Pero claro, muchas veces en esos momentos supongo yo que esa persona estará pensando, todos los sacrificios que yo he hecho para llegar hasta aquí, verdaderamente ahora y solo ahora, valen la pena. Por eso, la mortificación, es decir, los sacrificios para morir a ese hombre viejo que todos llevamos dentro, que es ese hombre viejo que es egoísta, que ese hombre que es va pensando solo en sí mismo, es ese hombre que solo quiere pasárselo bien sin pensar en los demás.
Y cuando uno se mortifica, cuando uno es capaz de hacer la voluntad de Dios, es curioso, pero ese entrenamiento te hace pues más agradable, eres una persona más fácilmente querida, ¿por qué? Porque tienes muchas habilidades que has desarrollado que te hacen mejor, que te hacen una mejor persona. Así que la mortificación no es algo desagradable, no es como algunos piensan que es que los cristianos son unos masoquistas, les gusta sufrir. No, no, en absoluto. Pero el sufrimiento cuando tiene un sentido, por ejemplo, imaginaos una madre que tiene un hijo que está sufriendo una enfermedad, a veces se puede oír la expresión de la madre que dice, preferiría que yo sufriera estos dolores a verte a ti sufrir. ¿Por qué? Porque es muy doloroso una persona que ama ver a la persona querida sufriendo. Pues lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no somos masoquistas como cristianos. Nos negamos y por ejemplo, pues ayunamos, por ejemplo, pues rezamos, por ejemplo, damos limosna, que son modos de sacrificios pequeños que hacemos para ser mejores, para identificarnos con Jesucristo. Él mismo, en su camino a la cruz, no te creas que fue un camino glorioso, que él fue triunfando y no, 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 el Señor cae 3 veces y al caer esas 3 veces nos demuestra que en ese camino también hay dificultades, también hay momentos en el que no nos salen las cosas como habíamos pensado. Pero la mortificación solo tiene sentido al final, no tiene sentido en sí misma, tiene sentido si lo hacemos por amor. Así que cuando hagas algún sacrificio, piensa eso. ¿Puedo yo amar al Señor y por lo tanto negarme a mí mismo, tomar su cruz y seguirle? Pues ese es el camino a la gloria, ese es el camino a la medalla, ese es el camino a ganar o a romper ese récord que el Señor nos está esperando en la gloria eterna del cielo. Que así sea.